Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y al primer vlog del año 2025. Somos Beck y Evan, llevamos ya 3 años y pico viviendo en Bali y os traemos un vídeo que sabemos que gusta mucho y es el de cuánto cuesta vivir en Bali actualizado a 2025. Este es un vídeo que hacíamos cada año desde que llegamos a la isla, pero en 2024 no lo pudimos hacer, estuvimos muy liados con nuestro proyecto. Os dejaremos por aquí de abajo el Instagram de nuestra villa y hoy sí que sí, toca empezar el año con un vídeo que, como ha dicho Marta, nos pedís un montón y es muy interesante para todos aquellos que queréis venir a vivir a la isla. Vamos a tratar diferentes temas como vivienda, visados, comidas, transporte, para que os podáis hacer una idea global de lo que cuesta vivir en Bali. No nos enrollamos, vamos directos al tema y empezamos. El primer punto, por si quieres venir a Bali, sin duda son los visados. El que te recomendamos para estancias cortas es la BOA, la Visa On Arrival, que cuesta unos 30 euros al mes. Y para estancias quizás de unos 6 meses al año, recomendamos la visa B211, que ahora se llama C1, que cuesta unos 80 euros al mes. Todo este tema de visados, la verdad es que daría para hacer un vídeo en sí. Si os interesa este tema, nos lo podéis dejar en comentarios, porque como ha dicho Eric, este visado, el B211, ahora ha cambiado de nombre, hay visados nuevos, así que es un tema bastante interesante para los que estáis pensando venir a vivir a Bali. Dejárnoslo en los comentarios y próximamente pues lo publicamos en el canal. Siguiente punto, muy importante, el alojamiento. Hay que decir que aquí hay muchas variables, porque dependiendo de en qué zona de Bali te instales o qué tipo de alojamiento quieras, los precios van a variar. No es lo mismo estar en Ubud que estar en Canggu, que estar en Uluwatu. No es lo mismo estar en una habitación que en tu propia villa privada. Hay que tenerlo en cuenta, pero aún así os vamos a dar pues como un rango de precios para que os hagáis una idea. A día de hoy, entre 700 y 1.200 euros al mes puedes tener tu espacio privado en Bali. Evidentemente siempre habrá precios por encima y si tienes suerte y buscas mucho, pues quizás encuentras algo más barato. Pero bueno, para que tengáis un poco la referencia de precios. Los precios en vivienda han ido cambiando muchísimo en los últimos años. Cuando nos mudamos en 2021 estaban muy locos los precios. Llegamos a pagar solamente 350 euros por una villa privada con piscina. Esto a día de hoy ya no existe. A medida que el turismo se ha ido reactivando, los precios también han subido. Pero bueno, aún así es factible encontrar buenas oportunidades y nada que ver con ciudades europeas. Nosotros tenemos la referencia de Barcelona y mi punto de comparación. Para alquilar os recomendamos Airbnb y también grupos de Facebook. En este punto también queremos mencionar que en este tipo de alquileres siempre se incluye tanto el precio como del wifi, electricidad, agua y muchas veces también limpieza 1 o 2 veces por semana, así que es un extra que por este precio no está nada mal. Y por supuesto, si vienes en pareja o puedes compartir el piso, quizás puedes encontrar una villa de 1.100 euros, pagar unos 500-600 y disfrutar de una villa mucho más grande y con piscina. Así que es un punto también a tener en cuenta. Y un último punto de información sobre el tema alojamiento, que también es interesante comentar porque es muy diferente a lo que podemos encontrar en el mundo occidental, es que aquí el tema contratos, depósitos no existe. O sea, tú simplemente hablas con el propietario del alojamiento, acuerdas el precio y a finales de mes o a principios, depende de lo que hables, haces la transferencia y ya está. No hay paga y señal, no hay dinero extra de por medio, es como todo muy relajado y muy sencillo. Siguiente punto, la compra en el supermercado. Tomando de referencia nuestra experiencia, nos gastamos entre 150 y 200 euros al mes. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros no comemos ni carne ni pescado, que son productos bastante más caros. O, por ejemplo, también si quieres consumir mucho queso, también es bastante caro. Por desgracia. Así que en este ámbito también va a depender mucho de tus preferencias y también de cuánto comas en casa y cuánto vayas de restauración. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es tema restaurantes y cafeterías. Si vienes a Bali, tanto sea de turismo como para vivir, sí o sí vas a encontrar una gran oferta gastronómica. Es increíble la variedad de restaurantes y cafeterías que hay en la isla y aparte este punto sí, muy barato. Aquí la verdad es que no ha habido como mucha diferencia desde la pandemia hasta ahora, los precios se mantienen bastante estables. Puedes comer por
3, 4, 5, 6 euros por persona. Una comida un poco más carilla serían pues como 10, 15 euros por persona. También tomando de referencia un poco nuestro consumo, tenemos aquí apuntado, miro la chuleta, perdón, unos 100, 150 euros al mes entre restaurantes, cafeterías. De nuevo, esto depende mucho de cada caso particular, porque si por lo que sea no cocinas en absoluto y todas tus comidas son fuera de casa, claro, este punto pues se va a incrementar más, pero si haces un poco el balance, que sepas que sí, con 150 euros, 2 personas, más que de sobras para poder ir varios días a la semana a restaurantes o pedir comida a domicilio, que esto también es un puntazo aquí en Bali, es muy rápido y barato. Así que sí, tema comida la verdad es que bueno, bonito y barato. Hacemos una pequeña pausa publicitaria para recordaros que ofrecemos un pack de asesoramiento personalizado para ayudaros a venir a vivir a Bali. Sabemos que surgen un montón de dudas y puede ser abrumador enfrentarse pues a la organización que implica salir de tu ciudad y venirte a vivir a Bali. Lo sabemos, hemos pasado por esto y hemos ayudado a un montón de gente a venir a cumplir este sueño. Así que quizás tú puedes ser el siguiente. Con nuestro pack hacemos una videollamada, nos conocemos, resolvemos las dudas principales, te ofrecemos contactos de interés, hacemos un grupo de WhatsApp para poder estar en contacto y muchos servicios más que hacen pues de esta mudanza un proceso más sencillo. Así que si tienes la idea de iniciar esta nueva aventura en Bali, no tengas miedo y escríbenos en el email que aparece en pantalla y estaremos encantados de echarte una mano. Pasamos ya al tema del transporte. En este punto no hay muchas opciones porque el coche está totalmente descartado, porque ni las villas suelen tener parking y hay mucho tráfico, te pasarías más rato dentro del coche que disfrutando de la isla. Así que la mejor opción es la moto. Nosotros, por ejemplo, pagamos unos 80 euros al mes, le alquilamos la moto a una persona local, pero también te puedes ir a tiendas un poco más oficiales y te puedes ir ya a unos 120 euros al mes. Cuando vayas a alquilar tu moto te recomendamos que regatees un poco el precio, porque normalmente el precio inicial que te dan no es el que finalmente puedes conseguir. Intenta pues bajarlo un poco y también juega la carta de que si te vas a quedar pues una serie de meses en Bali, pues que te hagan una oferta. Y por último, comentar que no estamos hablando ni de metro, ni de autobús, ni de ningún tipo de transporte público, porque aquí en Bali no existe. Sí o sí tienes que tener tu propio método de transporte y, como comentaba Eric antes, sin duda la moto es la mejor opción. Y siguiendo con el tema del transporte, obviamente tenemos que hablar de la gasolina. Nosotros, por ejemplo, nos gastamos unos 15 euros al mes llenando el depósito una vez por semana y nos dura bastante. Aquí os queremos hacer una recomendación y es ir siempre a las gasolineras oficiales, porque por muchas calles hay puestecitos de gasolineras muy pequeñas, pero no lo recomendamos porque al final pones más dinero y consigues menos kilómetros, así que sí o sí intenta ir a gasolineras oficiales. Siguiente apartado, tema datos móviles. Este punto creo que os va a sorprender un montón porque es ridículamente barato lo que te cuesta tener internet en el móvil, literalmente entre 1 y 4 euros, tal cual. O sea, para que os hagáis una idea, 17 gigas más o menos cuestan unos 3 euros, o sea, es muy barato. La compañía por excelencia en toda Indonesia es Telkomsel y puedes ir renovando tus gigas mes a mes. Aquí de nuevo pasa como con el alojamiento, no hay contrato, simplemente pues tú mes a mes decides qué tarifa te interesa más, puedes ir cambiando aparte y muy sencillo, nada más que decir, muy barato. Y es que este punto realmente comparado con Europa es que es de risa. Otro tema que no habíamos comentado nunca y que nos habéis preguntado mucho es el tema de dónde hacer deporte y sobre todo gimnasios. Hay que decir que los gimnasios están pensados más para el perfil occidental. Aquí los locales normalmente no usan estos servicios, así que el precio es bastante europeo. Normalmente un gimnasio como el que te encontrarías en Europa cuesta unos 80-100 euros al mes, pero en este punto también queremos decir que si buscas bien puedes encontrar buenas gangas. Yo, por ejemplo, que me gusta nadar, he encontrado una piscina local en la que pago 12.000 rupias al día, voy unas 3 veces por semana, así que me gasto menos de 9 euros al mes.
Así que si buscas bien, seguro que buenas opciones puedes encontrar. Otro tema por el que también nos habéis preguntado bastante y nos parecía interesante incluir en el vídeo es el coworking. Nosotros no lo usamos personalmente, pero conocemos a gente que sí, así que os podremos dar el rango de precio aproximado. Aquí hay mucha gente que trabaja de forma digital y puede ser interesante pues tener una suscripción a un espacio aclimatado, con mesas de trabajo grandes, sillas cómodas, posibilidad de conocer a gente, hacer networking. Y más o menos un servicio mensual de coworking cuesta unos 80-100 euros al mes. No es especialmente barato, pero bueno, a los que os interesa, ahí va el dato. Y por último, pero no menos importante, es el seguro de viaje, algo que sí o sí debes tener por si tienes cualquier problema poder ir al médico. Y esto es un servicio que cuesta normalmente entre 80 y 100 euros al mes. Nosotros os recomendamos los seguros de viaje IATI, que con nosotros tenéis un 5% de descuento con el enlace que os dejamos en la descripción. Vamos llegando ya al final de este vídeo y antes de hacer el recuento final queríamos hacer mención de un par de cosillas. La primera es que todo esto es bajo nuestra experiencia y la segunda es que no hemos incluido un apartado como tal de ocio, porque aquí en Bali hay muchísimas opciones. Te puedes ir hasta un día en helicóptero y gastarte 500 euros en un día, o hacer una escapada con quad y gastarte 5 euros, así que hay tantas opciones que no lo hemos incluido y normalmente en nuestro día a día tampoco hacemos muchísimas de estas actividades. Y ahora sí llegamos al recuento final. Tomando de referencia las cifras más bajas que os hemos dado y las más altas, estaríamos hablando de que vivir en Bali en 2025 cuesta entre 1.400 y 2.000 euros al mes. Esto teniendo en cuenta que son 2 personas. Por persona serían 700 o 1.000 euros al mes. Nada más por hoy, esperamos que te haya gustado este vídeo y sobre todo te haya sido de ayuda. Si te ha quedado alguna duda, nos puedes escribir por comentarios o al email que aparece en pantalla. Y por supuesto, déjanos tu like y suscríbete por aquí debajo, que es gratis. Nos vemos próximamente con un nuevo vlog. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!